Desde el descubrimiento y su uso industrial a comienzos del siglo pasado, el plástico tiene muchos usos útiles, desde contenedores para alimentos hasta componentes de tecnología. También tiene algo de impactos negativos muy significativos para nuestro medio ambiente y para la salud humana. Hace una semana se dio a conocer una reciente investigación científica que señala que se ha encontrado la presencia de plástico en órganos humanos. Es decir, ya sabíamos que había microplásticos en animales que consumimos, como el pescado, y por lo tanto, indirectamente podríamos estar consumiendo plástico. El hallazgo del nanoplástico, esto quiere decir restos inmensamente más pequeños que los microplásticos, en órganos humanos, plantea una situación muy preocupante. El plástico está presente prácticamente en todo. Por eso es importante saber qué es, quién lo descubrió, qué tipos de plástico existen, cuáles son sus características y propiedades, su papel en el mundo moderno y sus implicaciones para el medio ambiente y la salud. Hola, esto es Ciencia al Día. Yo soy Patricio Valderrama y conversaremos sobre todo lo que necesitas saber sobre el plástico. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Listo, nos acompaña para el programa de hoy Marisa Quiñones. Ella es ingeniería química, máster en ecología y además en gestión ambiental. Hola Marisa, qué gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Hola Patricio, muchas gracias por esta invitación para hablar de un tema importante que de repente nosotros como personas comunes y corrientes no nos damos cuenta, ¿no? Pero estamos rodeados de plásticos. Los plásticos son omnipresentes en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que saber, Sí, tenemos que conocerlos bien y saber qué hacer también con ellos, ¿no? Entonces, bueno, es una linda oportunidad para hablar sobre este tema. gracias Marisa, un tremendo gusto conversar contigo. Cuéntame Marisa, ¿qué es el plástico exactamente? Sabemos que es una sustancia sólida, sabemos, pero ¿qué es el plástico? Bueno, el plástico proviene del nombre griego plásticos, ¿no? Que significa moldear, ¿no? El Moldear. plástico es un material de alta flexibilidad, ¿no? Puede tomar diferentes formas, ¿no? Por eso es que se ha convertido en una solución ideal para gran cantidad de usos, ¿no? Y se emplea en todos los sectores, en todas las actividades de nuestra vida, ¿no? Eh, Ujú. y se me viene a la mente también el tema de cirugía plástica, moldear, Claro. Te moldean ¿sí? las arrugas, la carita, Te- eso sí, te claro, claro. moldea todo, o sea, arregla todo, o sea, se moldea, ¿no? Por eso es que viene también lo del cirujano plástico, ¿no? O la cirugía Ujú. plástica. Bueno, el plástico es un material sintético, ¿no? Que se obtiene, por lo general y en su mayoría del petróleo, también del gas natural, ¿no? Eh, Ya. También se puede obtener, evidentemente, de la celulosa, o sea, de fibras vegetales, ¿no? Pero la gran cantidad de plástico que se usa, ¿no es cierto?, proviene Ujú. del petróleo. Por lo tanto, para fabricar el plástico estamos extrayendo petróleo, tenemos recursos naturales y la huella de poder obtener estos recursos es grande también, la huella ambiental, ¿no? ¿Cómo es que se inició, ¿no? Se inició Sí. o se empezó a conocer el plástico, ¿no? O sea, ¿En qué año fue, ya fue el gran destape del plástico? Sí. a fines del siglo XVIII, ¿no? Ya. Ya había una escasez de un determinado material, cuenta la historia, ¿no? Eh, Se utilizaba mucho el marfil. Y eso me hace recordar Ujú. también cuando uno va a los museos de historia, ¿no es cierto? De historia sobre todo de las poblaciones, de las civilizaciones antiguas, uno ve muchas estatuillas, objetos, todo de marfil, ¿no? Claro. Y otros materiales, pero como ya escaseaba el marfil, entonces en Estados Unidos se lanzó un concurso, ¿no? Para poder obtener un material que pudiera reemplazar a el material al marfil de las bolas de billar.
Claro, porque hay que Entonces, recordar que el marfil es básicamente los dientes de los elefantes, ¿no? así es. El cuerno este largo que le sale a los elefantes, eso es el marfil y esa es la única fuente de marfil que tenemos. Así es, Sí, efectivamente, y ya bueno, pues esto hace muchas décadas que está prohibido usarlas, ¿no? Pero ya estamos hablando de que de hace más de siglo y medio, ¿no? claro. Esto Y sucedió entonces en se lanzó un 1860. concurso, sí, se lanzó un Sí, concurso para encontrar el reemplazo del marfil. así es, ¿no? ¡Wow! Entonces, quien ganó fue un señor Wesley Hyatt, ¿no? Que creó el celuloide, ¿no? A ¿Ya? partir de disolver la celulosa, que en este caso era material vegetal, ¿no es cierto? En alcanfor y en etanol. Entonces, a partir de eso se empezó a fabricar este material y que propició también el desarrollo de la industria cinematográfica a inicios del siglo 20, ¿no? A inicios Ujú. de los 1900, pues empezó a utilizar este material para la filmación de películas, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero miren cómo la historia nos va llevando a poder tener esos resultados, ¿no? Y sí, a inicios del 1900, un químico belga, un millonario belga, ¿no? Leo Beckland, ¿no? Fabricó, ¿Ya? inventó la baquelita. Por eso es que se dice baquelita, porque viene el inventor, el nombre del inventor, ¿no? Que es la primera sustancia sintética, ¿no? Que se podía moldear con calor. O sea, se moldeaba con calor, luego al enfriarse se quedaba ya con esa forma, ¿no? Ya no había, digamos, un retroceso a esa forma. Por ejemplo, estamos hablando de este enchufe, ¿no es cierto? Este es material duro y entonces en ese entonces la baquelita quedaba también así, rígido, duro, ¿no? Y eso me Claro. recuerda también mi niñez, porque teníamos en casa algunos objetos de baquelita, inclusive el teléfono, los primeros teléfonos eran de material duro, de baquelita, ¿no? Y creo que uno lo puede ver Eso estaba también pensando, en los sí. museos. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este químico belga, pues fabricó la baquelita y de ahí empiezan ya a fabricarse más productos con estos plásticos, ¿no? Y hacia casi fines de los cercanos a 1930 se empieza a utilizar y a fabricar el PVC, el famoso PVC, policloruro de vinilo, ¿no es cierto? Que eso Ujú. sí todo el mundo lo conoce y que lo usamos cuando vamos a la ferretería y decimos, por favor, tantos metros de tubería, ¿no? Necesito una tubería para agua, para desagüe, ¿no? Que es lo que más se usa, ¿no? Este tipo de plástico, los PVC, el policloruro de vinilo, ¿no? Es eso, o sea, y después de eso, siempre las guerras, ¿no? Ayudan un poco a que haya necesidad de reemplazar materiales. Claro. Entonces, hacia ya la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se empiezan a reemplazar, porque también hay escasez, ¿no es cierto? Se empiezan a reemplazar muchos materiales, como son los metales, ¿no? Por el plástico. Entonces, el Ujú. plástico nos va inundando porque va reemplazando muchísimos otros materiales, reemplaza la madera, reemplaza el vidrio, reemplaza los metales, ¿no? Que también cada vez son más escasos. Y Claro. al reemplazarlos también va siendo barato, entonces hace que Eso. muchas cosas también sean accesibles a nosotros y por lo tanto también que podamos llenarnos de muchas cosas. Antes, por ejemplo, una familia tenía un carro y ese carro podía circular a una velocidad máxima de 70, 80 kilómetros por hora porque eran tremendos carros, pesados carros. En cambio, ahora muchos de esos materiales han sido reemplazados por plásticos. Y uno dice, pero Por ¿qué? ¿El supuesto. carro es plástico? Casi todo lo del carro es plástico, ¿no? Por supuesto. Claro que Porque sí. es Sí, sí, más sí. liviano, más resistente, ¿no? Pero también no es tan durable como esos carros antiguos que todavía podemos verlos a la fecha, ¿no? Exacto, sí. Entonces el plástico nos fue inundando básicamente por una necesidad de un material barato, resistente, que reemplace otras fuentes que son más difíciles de conseguir, ¿no? Una de ellas es, supongo que el vidrio, ¿no? Antes todas las gaseosas, hasta la leche venía en botellas de vidrio.
ahora va de plástico, 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 plástico. El agua viene en botellas de plástico, ¿no? Y cuéntame, el plástico es uno de los materiales más fabricados por la humanidad, seguramente, ¿no? Debe serlo. ¿Y qué aspectos ha tenido para el desarrollo humano, digamos? Bueno, como decía, el plástico ha ido reemplazando a Claro. todos los materiales sin excepción, ¿no? Es más, o sea, cuando hay oportunidad de conversar precisamente, no solamente de los plásticos, sino de otro tipo de sustancias químicas que están entre nosotros, yo siempre Ujú. recuerdo y digo, a ver, por favor, veamos a nuestro alrededor, en primer lugar, ¿no? Yo podría decir, mis anteojos, la luna es de plástico, el marco es de Claro, plástico, ¿no? claro. Esta tela es sintética, es de Sí. plástico, ¿no? Los zapatos los tengo de cuero, pero la mayor parte usa zapatillas o zapatos que realmente todos son de plástico. Todo es plástico. Ujú. Las suelas son de plástico, ¿no? Son de caucho a veces, son plástico. Entonces, por todo lado estamos rodeados de plástico. El plástico se usa bastante en la construcción, en la industria automotriz, ¿no? Las edificaciones utilizan muchísimo plástico, ¿no? La Por medicina, supuesto. la La medicina, medicina, antes en la teníamos todos los cirugía. medicamentos en frasquito de plástico, ahora son blister, toditos son en plástico, ¿no? Sí. Probablemente ahora nos vendan solamente blister y porque ya no quieren doble empaque, pero bueno, estamos hablando de usar empaques también, o sea, Ujú. el tema de alimentos. Los alimentos todos los tenemos envasados con plástico, o sea, los compramos en bolsa de plástico, los compramos Sí. en bandejitas de plástico recubiertos con un folio de plástico, ¿no? Eh, o sea, donde veamos, vamos a encontrar al plástico, ¿no? Ujú. Y claro, o sea, como vuelvo a decir, al ser un material más barato, ha hecho que también nosotros compremos más cosas, ¿no? De repente Claro. yo podría comprar un par de zapatos de cuero, pero con el valor de ese zapato de cuero puedo comprarme 4 pares de zapatos de plástico que me van a durar de repente una temporada. Sí, claro. Por supuesto. Todo el plástico. Me he puesto a ver alrededor de mi oficina y todo tiene plástico. Qué bestia. La computadora, el marco es de plástico. Creo que lo único que no es de plástico es este micro porque es metálico, pero adentro tiene un chip, ¿no? Que está formado en plástico seguramente. El cable es de plástico, las teclas de la computadora. Es increíble. Nunca me había puesto a ver, pero todo está lleno de plástico, salvo el escritorio que es de madera, ¿no? Pero es sorprendente la capacidad. ¿Todos los plásticos son iguales o existen otros tipos de plástico, varios tipos de plástico? Sí, sí, hay varios tipos de plástico, ¿no? Pero Ujú. los más usados son 7, ¿no? 7. Uno de los que ya casi todos lo escuchamos siempre es los PET, los plásticos PET, ¿no? Los PET Ujú. es el terestelato de polietileno, que son plásticos que se usan para fabricar las botellas de agua, las botellas de las gaseosas, ¿no? Sí, así es, ¿no? Este tipo de plásticos pueden reciclarse porque no Ah, son rígidos, ¿no? Entonces, claro. es importante cuando uno ve cualquier cosa de plástico, ver si tiene el triangulito de reciclaje, ¿no? Eso significa que uno puede llevarlo a reciclar. En cambio, por ejemplo, como les mostraba, este tipo de plástico es duro, no tiene el Ujú. triangulito, no tiene el triangulito de reciclaje, entonces no se va a poder reciclar, ¿no? Entonces, hay determinados tipos Ah, de no se puede plástico reciclar. para, claro, así es, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el PVC, que también puede reciclarse, ¿no? Pero tiene que ser puro, o sea, para reciclaje también uno tiene que poder hacer una separación en fuente, ¿no es cierto? Cuando cualquier bien o material se convierte en residuo, ¿no? Eh, Ujú. Tenemos también otro tipo de plásticos que son el polipropileno, el policarbonato, que son los que usamos a veces como techos o como ventanas, ¿no? Ese que es Claro. un plástico translúcido, delgado, ¿no? Que es Eh, muy del que ligero, se hacen muy utilizado, las, pero las tejas, las así calaminas es, en sol y plásticas. sombra, ¿no es cierto? Cuando hacemos, ese Sí. es el famoso policarbonato, ¿no? Tenemos, por ejemplo,
unos plásticos que son plásticos, digamos, de uso industrial, que es el ABS, ¿no? El acrilobutilostireno, Ya. que son usados precisamente, son plásticos de ingeniería, que son usados mucho Ujú. para fabricar artefactos o aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Por ejemplo, nuestras computadoras, la laptop, ¿no? La mayor parte de las partes de plástico son de ABS. ABS mezclados muchas veces con policarbonato. Entonces, en Ya. los aparatos eléctricos y electrónicos encontramos muchísimo, muchísimo plástico. Antes, por ejemplo, las refrigeradoras teníamos toda la carcasa, era de fierro, teníamos las rejillas de fierro, de vidrio, ¿no? Claro. Pero ahora sí, Ujú. y una refrigeradora probablemente antigua podría estar en la casa todavía viviendo, ¿no? Si uno lo ha conservado muy bien, Sí, pero por si supuesto. compramos actualmente una refrigeradora, de repente la vida útil de esa refrigeradora va a ser unos 8 o 10 años de repente, porque se va a ir rompiendo, porque el plástico se va a ir, por el uso se va a ir rompiendo, ¿no? En cambio, otras cosas que eran de metal, pues van a estar siempre duraderas, ¿no? Sí, Las sobre bolsas de todo plástico. algo que a mí me... Sí, sí, no, nada más quería comentarte que algo que a mí me llama la atención es la ligeras que se pueden hacer las cosas gracias al plástico. O sea, justamente hoy en la mañana estaba reemplazando televisores y reemplacé un televisor pequeño, no muy grande, pero que debe tener unos 6 7 años, por uno mucho más grande, pero también más moderno. El televisor más grande es más delgado y pesa menos que el televisor antiguo, que es más gordito, no pantalla plana, lo que sea, pero más grueso, y estaba en la pared y pesaba más. Y el tema es que, y ahí me di cuenta que el televisor antiguo todavía tenía una especie de marco, no sé si de metal, de aluminio, algo así, pero se notaba que no era plástico, mientras que el otro, que es mucho más grande, pero el doble grande, es todo plástico y es súper ligero, ¿no? Eso en el tema de transporte, de carga, cambia muchísimo hasta los costos de manufactura y distribución. Así es, así es. Y hablando de televisores, claro, tú estás cambiando este televisor moderno por otro que pesa un poquito más, pero los anteriores que eran unos armatostes, ¿no? Que Claro, pesaban 40, 50 kilos, sí, por porque supuesto. tenían este vidrio, tenían Ujú. plomo, ¿no? Mucho plomo, tenían todo ese cono, era puro plomo, por eso pesaba Claro, plomo. O sea, si uno tiene todavía, ya sea un monitor, ¿no? De computadora o un televisor todavía de ese tipo, pues tiene que levantarlo entre dos personas porque es claro. muy pesado, ¿no? Así es. Entonces, todo eso ha ido siendo reemplazado por el plástico, por el material plástico, ¿no? Y claro, o sea, también, como vuelvo a repetir, pues la duración de cualquier artefacto, artículo también va acortándose, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque hay necesidad de reemplazarlo. Entonces vamos a ir Claro, generando también más residuos, ¿no? El plástico evidentemente es el material más producido y utilizado en la humanidad, ¿no? sin duda, sí. Es así, es así. Hasta, hasta, Y, hasta y aquí sí, todo, digamos, suena correcto, ¿no? Nos ha facilitado la vida muchísimo. El plástico ha tenido acceso. Estaba pensando cuando estábamos conversando del costo de los valores. Antes, ¿cuánto costaba tener un reloj, ¿no? Y gracias al plástico, antes que era un reloj pues, con manecillas, con todo, y después salieron los relojes de plástico que cuestan prácticamente nada, ¿no? Esa es la diferencia de costos, de peso, de todo, ¿no? Es sorprendente. Entonces, entonces, Marisa, ¿cuál es el problema con el plástico? Porque si bien es cierto, vemos que es una sustancia inerte, se rompe, se quema, se deshace. ¿Qué es lo que pasa con un plástico cuando normalmente ya lo dejamos de usar? ¿No? Hay a ver, plásticos de un solo uso, una botella, un foco, ¿no? ¿Qué pasa con eso cuando lo dejamos de usar en una realidad como la peruana, ¿no? Donde todo va a la misma basura, al mismo camión de basura, al mismo basurero? ¿Qué es lo que pasa y cómo es que contamina exactamente? sí, tenemos que empezar, ¿no es cierto? Ya sabemos que el plástico proviene del petróleo, ¿ya? Sí, Pero no claro. es solamente petróleo.
para que el plástico Ok. lo podamos usar, se utilizan miles de sustancias químicas. Empezando Ujú, lo ya, más fácil que podamos entender, los colorantes, los pigmentos, ya que pueden ser pigmentos claro. metálicos, ¿no es cierto? Para que le dé un color, puede tener cobalto, puede tener mercurio, puede tener plomo para darle algún tipo de color, ¿no? Ya, Se utilizan sustancias que son ablandadoras, ¿no? Que son endurecedores, para que no haya digamos, un envejecimiento rápido, ¿no? Hay sustancias que protegen de los rayos ultravioletas. Entonces, hay una serie de aditivos que se añaden a los ya. plásticos para el uso. Por ejemplo, si es un textil, ¿no es cierto? Para que sea suavizantes, los reforzadores de Ujú, colores, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, es el plástico que voy a utilizar para fabricar un aparato electrónico, entonces le voy a poner, por ejemplo, unos retardantes de llama. ¿Por qué? Porque como funcionan con ya, electricidad o con pilas, ¿no? claro. Puede el plástico calentarse e incendiarse. Ujú, ujú. ¿Ya? Entonces son más de 10.000 sustancias químicas que se utilizan en la fabricación de los plásticos. O sea, es increíble. 10.000. ¡Wow! Sí, de los cuales 2.400 sustancias químicas están registradas digamos, en entidades, por ejemplo, de los Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿no es cierto?, Ujú, que registran las sustancias químicas, pero muy poquitas de ellas se conocen sus efectos adversos. Pero de esas pocas mm, que se conocen los efectos adversos, si las vamos a nombrar, nos vamos a realmente preocupar, ¿no? Pero todo sería bueno si es que, como tú dices, o sea, luego de usar, ¿no es cierto?, los bienes, cualquier bien, nosotros ujú, tuviéramos un lugar donde dejarlos, uno, para poder hacer un reciclaje, si es que se puede reciclar, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que hay plásticos que se pueden reciclar y otros que no se pueden reciclar. Los que se pueden reciclar deberían de ser reciclados, o sea, vueltos otra vez al proceso productivo, y los otros llevarlos a un destino ambientalmente seguro. En el caso claro. nuestro, un relleno sanitario, por ejemplo, ¿no? Ujú, Pero la realidad en nuestro país no es así, ¿no? Son pocas las ciudades que tienen un relleno sanitario. Por lo general, hay botaderos. Entonces, la municipalidad recoge y lo pone en un botadero manejado. En otros distritos o poblaciones pequeñas no hay eso. Simplemente se bota, se prende fuego, ¿no? Y sí, claro, si hay plásticos y si el plástico proviene del petróleo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de un buen combustible. por supuesto. Sí, entonces al ser combustible y al quemarse con otras cosas, empieza a formarse unas sustancias tóxicas, las más tóxicas del planeta, las famosas dioxinas y furanos, ¿no? Que se empiezan a liberar y que llegan a nuestro organismo en pequeñísimas cantidades, en nanogramos, ¿no? En concentración de nanogramos por metro cúbico, nos van a hacer daño. Pero ese daño es crónico, o sea, no es que Ah, nosotros respiramos y nos vamos a poner mal, sino cualquier cosa va a pasar en años de exposición crónica, ¿no? Y lo mismo ya. pasa con aquellos bienes, por ejemplo, las bolsas de plástico de un solo uso, ¿no es cierto? Ujú, Esas bolsas que compramos, que antes yo creo que duraban más, ¿no? sí, Y por claro. eso que duraban más, llegaron y están años de años, porque puede estar en el ambiente 400 años sin degradarse en condiciones. 400 años. Así es, Sí, ¿no? claro. Y por eso es que los países fueron diciendo, oye, hemos encontrado basura plástica en los océanos Ujú. que ha ido fragmentándose, o sea, no se ha ido digamos, biodegradando, No, porque esa pues. degradación ocurre en muy largo tiempo, sino se ha ido fragmentando. Y al fragmentarse se va convirtiendo en partículas muy, muy pequeñitas que Ujú, van siendo, van pegándose al plancton. El plancton es comido por peces pequeños. Esos peces pequeños son alimento de peces mayores y así sucesivamente va a llegar a nuestro organismo, ¿no? Entonces,
Eso, digamos, en el tema de microplásticos o nanoplásticos. Ujú. Pero también hay todavía piezas de plástico grandes que han ido haciendo que los peces se enreden, ¿no? Que los mamíferos grandes se enreden o que traguen también inclusive piezas muy grandes. O sea, hemos visto fotografías en las cuales al cortarles o al hacerles una radiografía encuentran pedazos inmensos de plásticos, ¿no? Que han sido tragados por estos seres Sí. vivos de los mares, ¿no? De los océanos. Los océanos son grandes reservorios, ¿no? De basura plástica. Y por ese motivo es que ya desde algunos años atrás las Naciones Unidas están diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Qué hacemos? Y en ese problema nos encontramos. Entonces, el tema del plástico, primero sobre las bolsas que tú dices, pucha, es algo totalmente cierto, ¿no? Yo tengo bolsas que habrán sido producidas en el año 82, 83, ya, o sea, cuando yo era muy niño, ya, y todavía están ahí guardadas. Generalmente las uso para guardar una frazada, una chompa, no sé, una toalla, bien dobladita, están ahí enteritas, pero o sea, tengo familiares más jóvenes que esas bolsas, o sea, y están en perfecto estado las bolsas. Mi tío las trajo de Alemania, creo, no sé de dónde, y están ahí Ujú. perfectas las bolsas. Pero, por ejemplo, y nos pasó hace poco aquí en la casa, hará 2 años, sí, 2 años fue, que tuvimos una de estas bolsas que se compran en el supermercado, ¿no? De estas bolsas nuevas, que ya son de una textura media diferente, ¿no? Media rara, Sí. media blandita, ¿no? Y pusimos unos trapos, creo, no sé qué, para guardar, y las guardamos ahí en un sitio en el depósito. Hace poco las fuimos a sacar y la bolsa se estaba deshaciendo. La bolsa que no la habíamos tocado, no le había caído agua, no le había caído el sol, no le había caído nada, pero la bolsa estaba comenzando a deshacerse. Entonces, pucha, estas bolsas, lo primero que yo pensé fue, estas bolsas no sirven para nada, ¿no? O sea, estas bolsas no sirven para guardar nada. ¿Qué tipo cuál es la diferencia entre una bolsa que fácilmente debe cumplir 35 años muy pronto y esta que no duró 2 años? Evidentemente, o sea, esas bolsas que yo también tengo bolsas así Claro, antiguas que las en sigo todas las usando, casas como tú tenemos mismo, esas. para guardar frazadas o guardar otras cosas, ¿no es Sí. cierto? Y que no se malogran. Ujú. Lo que pasa es que, como vuelvo a decir, ya a 20, 30 años atrás, ya la humanidad se ha dado cuenta de la invasión de los plásticos, ¿no? Digamos del problema de la contaminación por bolsas, especialmente por bolsas de plástico. Entonces, ¿qué hacemos ante tanta bolsa de plástico? Porque usamos bolsa de plástico para todo. Entonces, Todo. hace 20 años atrás empezó, ya, alguien dijo, vamos a añadirle una sustancia química a estas bolsas para que se degraden, o sea, que dicen oxo biodegradable, ¿ya? Bolsas oxo biodegradable, pero no Ya, es que se degradan, sino lo que hacen es partirse. Entonces lo que uno ya, encuentra es eso, se empiezan a partir. Y esa solución resultó peor que la enfermedad, porque lo que estamos haciendo claro. es convertir en partículas mucho más pequeñas esos plásticos que de repente podrían seguir siendo utilizados, ¿no es cierto? Ahora, el Sí, asunto es cómo nosotros como consumidores utilizamos las cosas. Si esos plásticos nosotros lo utilizamos 2, 3, 4, 5 veces, muy bien, ¿no? Pero por lo sí, claro. general la gente compra y bota la bolsa de plástico. No la vuelve a usar, no la vuelve a reusar, ¿no? Pero ahora las bolsas de plástico por las que tenemos que pagar, no sé, si vamos a un supermercado, Sí. tenemos que pagar y está bien, es digamos que como que un impuesto, ¿no? Al uso de la Ujú. bolsa de plástico y que ha hecho también que nosotros tengamos que usar bolsas de tela, ¿no? Exacto. O de tela sintética que también es de plástico, que a veces no nos damos cuenta Sí, también qué cosas estamos reemplazando, porque nos regala sí, todo el claro. mundo bolsitas, ¿no? Pero el material es un textil Sigue siendo sintético, plástico. que es Sí. plástico también. Por eso que también se van igualitos, las pelucitas van cayendo, ¿no? Y ahí hago un acápite. Y dice, pero ¿por qué los microplásticos o por qué, no es cierto? Si nosotros vamos a observar en la lavadora,
ponemos nuestra Ya. ropa, todas esas fibritas, Ajá. esa pelucita, ¿no es cierto? Ese es plástico. Y todo eso No me se va a ir, digas. por supuesto, todo eso se va yendo al desagüe y el Al desagüe desagüe. va a los ríos, ¿no es cierto? Va a una planta de tratamiento, pero no todas las ciudades tienen planta de tratamiento. Además, la planta de tratamiento hace una filtración de partículas gruesas, pero Claro. no de partículas pequeñas. Y todas esas microfibras que se van, digamos, fraccionando, van a ir a los ríos y de los ríos van a llegar al mar. Así, Sin así duda. de sencillo, ¿no? Y en el mar otra vez, ¿no es cierto? Van a ir poniéndose más pequeñitos, inclusive, ¿no? Lo que dicen los estudios científicos es que se crea un hábitat, ¿no? Microbiano que se llama la plastifera, que es que Plastifera. propicia Como la biosfera, pero plastifera. así es, ¿no? Wow. Y Wow. son millones, millones o sea, la superficie, como la partícula es tan pequeñita, pero si suman la superficie de cada una de las partículas, es inmensa, son Claro. miles de metros cuadrados que va a haber de superficie de plástico a los cuales se van a adherir bacterias. Entonces, esas Ya. bacterias van a estar siempre vivas ahí y van a ser ingeridas por los peces, Ujú. ¿no? Y dice, bueno, yo no como pescado, no comes pescado, ¿qué comes tú? Como pollo. ¿Y el pollo de qué se alimenta? De harina Harina de de pescado. pescado. No, yo no como ni Wow. pollo, como chancho. ¿Y el chancho de qué se alimenta? Entonces vamos viendo que al Claro. final siempre la cadena trófica va a llegar a nosotros, Uf. viene del mar, ¿no? Entonces, Sí, claro. esas Claro. microplásticos que tienen esas sustancias químicas van a llegar a nosotros, ¿no? Pero además esos microplásticos, no solamente lo que llega vía alimentos, ¿no es cierto?, desde el mar, sino también que están en el aire, ¿no? Van a ingresar a nuestro organismo vía inhalatoria, ¿no? Vía dérmica también. Muchas de las sustancias químicas, por ejemplo, a veces uno se da cuenta y compra un polo y luego la piel está, uy, color rojo, ¿no? El Sí. pigmento se quedó en la piel, Se quedó en ¿no? la piel. Sí. Se quedó en la piel. O de repente uno compra unas sandalias, no sé, esas de plástico y de pronto vamos viendo que el color de las sandalias va desapareciendo. ¿Y Ajá. esos pigmentos hacia dónde van? Me pasa mucho. Sí. Pues suben a Me nuestro río de organismo nervioso porque todo lo que por estás los contando a mí poros, me ha pasado. por los poros, ¿no es cierto? O sea, vía dérmica va ingresando a nuestro organismo. No O puede ser. si digamos está en el aire o está en el suelo, contamina los alimentos, no los lavamos bien, igualito llega a nosotros vía ingesta también, ¿no? Entonces, lo peor de lo peor y que debemos de saber es realmente qué cosas, ¿no? ¿Qué cosas pueden causar esas sustancias químicas que están en los plásticos? En cualquier plástico que se fabrique, unos más, unos menos, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que han encontrado, digamos, enfermedades, ¿no? Y ha habido una relación directa con la exposición a determinadas sustancias químicas, como por ejemplo, estas pueden ser alteraciones neuroconductuales, ¿no? Alteraciones en Ya. el sistema hormonal, ¿no? Porque estas sustancias químicas ingresan al organismo y pueden causar endometriosis, pueden causar subfertilidad masculina, reducción en la calidad del esperma, ¿no? Dificultad para quedar ¿Los embarazada. plásticos en el cuerpo Las pueden hacer sustancias todo eso? químicas que están en los plásticos, que se utilizan para fabricar Wow. diversos tipos de plásticos, ¿no? Es eso, o sea, Ya. tenemos que ponernos a Ahora, pensar y decir, basta, ¿no? O sea, basta y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizar menos cantidad de plástico, ¿no es cierto? Entonces, en otros países, mira, hace ya 10, 20 años, por ejemplo, en algunos hospitales de Alemania, por lo menos han dejado de ujú, utilizar los pañales de los bebés, están volviendo a utilizar la tela. claro, Y hay mucha claro, gente porque joven me que, pongo a que, que pensar, quiere los pañales, los productos de higiene femenina, los preservativos, los guantes quirúrgicos, todo eso es plástico, ¿no? todo es plástico, ¿no?
Mira, lo que te digo, cuáles son los efectos adversos, es una Ajá, muestra, porque son muchísimos más, ¿no? O sea, no hay, claro. digamos, no nos podíamos dar cuenta, digamos, de esa relación que existe entre, por ejemplo, personas que pueden sufrir diabetes, sobre todo el tipo 2, Ujú, ¿no? Antes ya. uno no conocía, digamos, mucha gente que tenía diabetes, pero ahora vemos niños, ¿no? Niños diabéticos, por Inclusive supuesto. estudios que están relacionando la obesidad en niños, ¿no? Con la presencia de las sustancias químicas con las que se fabrican diversos tipos de plásticos, diversos artículos de plástico, ¿no? Ahora, yo Porque te como, pregunto, sí, si, si agarramos un pescado comprado del terminal pesquero, no sé, lo llevo a mi casa, lo limpio, nada más me quedo con la carne, la piel. Esa piel la frío o la hago al horno, la cocino. ¿No alivia el tema de las sustancias tóxicas de los microplásticos o lo empeora? ¿Cómo es? no, ni lo uno ni lo otro. Puede que las sustancias químicas ya estén en el músculo, ¿no? Porque pues, Ah, pucha, ya. claro, puede que esté en el músculo, o sea, puede que haya algunas sustancias químicas que estén en la piel, y si uno le saca la piel, ahí le estamos dejando, ¿no es cierto? Puede que esté en Ujú. el estómago, pero, o sea, se limpia todas las vísceras, se viscera y sale, ¿no? Pero si hay sustancias químicas que están en el músculo, entonces sí va a llegar a nosotros. Ya, pucha. Y ahora, justamente como lo comentábamos en la introducción, hay un estudio que ya encontró nanoplásticos en órganos humanos. Eso quiere decir que una bolsa, que una botella, que esto se llegó a partir tantas veces que ha sido lo suficientemente pequeña como para entrar por nuestro torrente sanguíneo y alojarse en un órgano. Wow, ¿qué daño podemos esperar al respecto? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer? Sí, mira, bueno, desde la preocupación de los países, o sea, a nivel de naciones, ¿no? Ya se está trabajando desde el año 2022, en el cual se aprobó en una Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que se llevó a cabo Ujú. en fines de febrero, inicios de marzo del año 1900, del año 2022, ¿no? Se aprobó el inicio de las negociaciones para poder elaborar un instrumento legalmente vinculante contra la contaminación marina por plásticos, contra la contaminación plástica, ¿no? Entonces, en este Ya. momento todos los países de Naciones Unidas vienen reuniéndose digamos, reuniones de negociaciones intergubernamentales, ¿no? Para poder elaborar un compromiso Ujú. similar o más importante todavía que el de cambio climático, Claro. ¿no? En el cual cada uno de los países va a empezar a comprometerse a utilizar menos plástico, a reciclar el plástico, ¿no es cierto? A poder, ¿qué sucede? O sea, si el plástico fuera reciclado, entonces habría menos plástico en el ambiente. Ese es número uno, ¿no? Si se usara menos plástico, haríamos menos presión también en los recursos, pues estamos diciendo que proviene del petróleo, ¿no? Y Ujú. también hemos iniciado diciendo que al extraer el petróleo para fabricar plástico, la huella de carbono, ¿no es cierto?, es grande. Pero además estamos hablando de recursos finitos también, ¿no? Entonces, tenemos que buscar de que los plásticos sean reciclados, ¿no? De que no haya un mayor consumo. Por ejemplo, las cañitas, ¿no? Y la Las gente cañitas, los famosos sorbetes. Sí. así es, ¿no? O cualquier otro material, o sea, los tenedores de plástico, que son todo lo que es de un solo uso, ¿no? En esa preocupación, el año 2018 en diciembre se publicó una ley, ¿no? En la cual Ujú. se daba 3 años a la industria del plástico para que pudieran modificar sus procesos productivos de tal manera de que ya no se pueda usar eh, eh, plástico de un solo uso, ¿no? Las bandejitas, ¿no es cierto? Sobre todo el tecnopor, y muchas veces El hasta ahora tecnopor, seguimos claro. recibiendo el tecnopor. ¿Por qué el tecnopor? Porque igual el tecnopor demora 1000 años en degradarse,
Mil ¿no? años, imagínate. O sea, el envase de tu pollo a la brasa va a demorar 1000 años en degradarse. Por eso es que ya no hay envases de Tecnopor. No debería de haber, o sea, no deberíamos de recibirlo, ¿no? No deberíamos. Ujú. Esto ha sido reemplazado por otro tipo de envases que son cartones, o sea, con otro tipo de Sí, recubrimientos, ¿no? Evidentemente el Tecnopor es un material muy bueno, pero como sí, nosotros claro. no sabemos gestionarlo, no Es- podemos usarlo, no debemos usarlo. Entonces, esta ley que salió en el año 2018 entraba en vigencia 3 años después, hacia diciembre del 2021, pero nuestros padres, algunos de nuestros padres de la patria, quisieron que eso no entrara en vigencia, que se siguiera usando, ¿no? Sobre texto de la pandemia. Pero felizmente, ¿no? Las autoridades tuvieron mano dura y dijeron no hay paso atrás, no se regresa, y es que ahora pues no deberían de venderse plásticos de un solo uso, no deberían de venderse cañitas, ¿no es cierto? Salvo los sorbetes, bueno, de papel, de pronto, de otro material sí, que puede ser reciclado o que se Hay degrade fácilmente. metálicos, ¿no? Nosotros Así acá en es, la ¿no? casa tenemos sorbetes metálicos que son muy buenos y viene con O de su vidrio tubito para también, limpiarlo, o de sí, vidrio también, de claro. vidrio Qué, también, sí, sí. Y bueno, wow, entonces sí, se está trabajando en un acuerdo internacional legalmente vinculante, ¿no? Contra la contaminación plástica, ¿no? Y esperamos que este acuerdo haga de que cada uno de los países que vayan a firmar, y se espera que para fines de este año se tenga ya este documento, ¿no? Y que se comprometan a dar políticas públicas, a promover el reciclaje, a promover el recojo segregado de los residuos, ¿no es cierto? Porque todo ujú, empezamos porque nosotros utilizamos. Si no utilizáramos, no generaríamos residuos. Entonces lo que claro. tenemos que hacer es conocer de que yo genero residuos y como tal soy responsable de dejarlo, botarlo en una bolsa que venga en la municipalidad, que tiene que recogerlo y la municipalidad tiene que llevarlo a un relleno sanitario, ¿no? Claro, En claro, otros países especial no existen o para eso. sanitarios, sino existen plantas, ¿no? Incineradoras, donde Sí, utilizan, digamos, todo ese potencial de los plásticos, lo utilizan como potencial energético, ¿no? Eh, ujú. para generar energía eléctrica también, pero nosotros no tenemos ese tipo de procesos para poder Wow, Marisa, wow, eliminar los residuos. qué estupenda conversación, gracias. Ya para ir terminando, ¿qué recomendaciones nos podrías dar a nosotros como personas normales, como familias, para ayudar a disminuir este tema de la contaminación por plástico, que es un tema, oye, yo no me imaginaba que era un tema tan punzante, tan neurálgico para nosotros. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? Sí, yo creo que tenemos que ser consumidores responsables, Ujú, ¿no? Eh, y a la juventud, a la gente joven, pensar de que las cosas tienen que utilizarse en su debida dimensión. No es que ya, yo compro, ¿no es cierto? Lo tengo, lo voto. Compro, uso, voto. ¿No es cierto? Como es barato, compro ujú, mucho, uso casi nada y voto. No, tenemos que ser exacto. consumidores responsables, ¿no? Empezando por eso, porque los recursos se van a terminar. O sea, ahora tenemos todavía algunos recursos, pero nuestros hijos, nuestros nietos de repente no. Lo otro es, si por ahí no me sensibilizan, ¿no es Ujú, cierto? Tener en cuenta de que en la fabricación de cualquier artículo de plástico, ¿no? Se utilizan miles de sustancias químicas, muchas de ujú. ellas súper peligrosas, que llegan al organismo nuestro y que están en nosotros, ¿no? Estudios que se han realizado en Estados Unidos, pues identifican, ¿no? Que en el agua, no en la botella, ¿no? En el agua ya hay microplásticos, en el agua que Sí, toman, que uno compra para tomar, ¿no es cierto? Entonces hay que tener eso presente, o sea, ¿qué vamos a hacer? Estamos viendo que el agua está libre, o sea, esta agua no tiene nada, pensamos, claro. ¿no? Porque el microplástico es 0.1, 0.0000009 ceros o 12 ceros, ¿no? De metros. Entonces, el diámetro de esas nano, Ujú. micropartículas, nanopartículas, femtopartículas, ¿no? Es muy pequeñito, no se puede ver Lo- a simple vista, ¿no? los Pero filtros ingresa a lo nuestro detienen, organismo. inclusive.
Así es. Claro, No hay los nada. O sea, filtros pasan por no los se puede filtros. filtrar. Exactamente. Wow, Entonces, qué terrible. yo creo que tenemos que ser consumidores responsables, tenemos que hacer también presión con nuestras autoridades para que haya, sobre todo, mayor sensibilización, ¿no? Donde Sí, debemos de nosotros de colocar las botellas de plástico, ¿no? De las bebidas. Y es más, o sea, es necesario que tengamos que todos los días comprar una botella de agua. por supuesto, claro. Pensemos, ¿no? Pensemos en eso, ¿no? Pensemos. Pensemos, Hay sí, miles de hay mucho por soluciones reflexionar. de botellas retornables o reusables, ¿no? De tomatodos, esto que alivia muchísimo la carga, ¿no? Es tan lógico y evidente como eso. Sí, sí, yo sé que es fácil comprar, compro, no tengo que lavar nada, ¿no? Simplemente consumo el agua y boto, ¿no? Sí, Pero en eso precisamente es la responsabilidad, ¿no? Como consumidores, como personas que queremos ver un mundo diferente, ¿no? Diferente a lo que se está viendo ahora, ¿no? Diferente a ver especies, ¿no? Ahogándose con claro, caray. plásticos, ¿no? Con macroplásticos, porque son plásticos grandotes, ¿no? Pero hay estudios que se han hecho, se han encontrado se han hecho en la selva, ¿no? Peces de la selva han encontrado, digamos, muchas piezas, ¿no? Inclusive casi enteras de plásticos que han sido tragadas por boquichico, por paiche, ¿no? Entonces, Claro. es No, terrible. terrible. Marisa, wow, muchísimas gracias por esta conversación. Ya el tiempo ha volado. Muchísimas gracias, en serio. Y bueno, para ir terminando, en este episodio hablamos sobre todos los aspectos relacionados con el plástico, ¿no? Para, sobre todo, tener información y una visión integral de este material que está presente literalmente en todos nuestros aspectos en todos los aspectos de nuestra vida. Es indudable la importancia y la utilidad que tiene el plástico, pero también es sumamente indispensable encontrar medidas que solucionen o reduzcan los impactos negativos de este material, ¿no? Alternativas como su reducción, su reciclado y quizás, ¿por qué no?, su reemplazo, ¿no? Como bien nos contó Marisa, el plástico apareció para reemplazar un material. Quizá ya sea hora de nosotros encontrar un reemplazo mucho más amigable para el plástico, amigable con nosotros, con el medio ambiente, con el futuro. Marisa, muchísimas gracias. Ha sido estupendo conversar contigo y bueno, a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos ven en YouTube, muchas gracias. Yo soy Patricio Valderrama y nos vemos en el siguiente Ciencia al Día. Chao. Muchas gracias por esta invitación. Hasta otra vez. Gracias. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.